Saludos, mis queridos estudiantes. En esta noche vamos a tratar el tema de la oxidación de los alquenos con permanganato. Para el desarrollo de este tema estaremos discutiendo o explicando específicamente dos reacciones, como son las reacciones de hidroxilación o reacciones en frío con el permanganato de potasio, específicamente de los alquenos, y también vamos a ver la reacción de oxidación precisamente de los alquenos, pero en medio de calor o en medio ácido. Ok, ese es el tema principal, denominado oxidación de los alquenos, con permanganato, KMnO4. Bien, es importante señalar que antes de comenzar a explicar las diferentes reacciones que representan estas dos reacciones de oxidación, específicamente con permanganato, vamos a hacer un pequeño recuento para fundamentar los principios o los mecanismos de reacción que vamos a ver. Bien, dentro de esos temas que debemos poner un poquito de énfasis, tenemos varios temas, como son, vamos a tocar un poco la distribución electrónica, vamos a hacer un pequeño aporte acerca de los científicos que específicamente se encargaron de estudiar parte de la mecánica cuántica para que nosotros pudiéramos comprender hoy en día los diferentes mecanismos de reacción de todos los compuestos, ya sean compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ítems que vamos a estar desarrollando. Dentro de los ítems también vamos a estar hablando de la reactividad del enlace carbono-carbono. También vamos a hablar de la descripción de los orbitales del doble enlace carbono-carbono. Entonces, todos los aspectos interesantes para el desarrollo de esas ecuaciones lo vamos a tocar en esa parte. Vamos a comenzar directamente con una información general acerca de la distribución electrónica. Bien, la distribución electrónica, como ya nosotros conocemos por conocimientos previos o conocimientos de materias anteriores, la distribución electrónica no es más que la distribución de los electrones a nivel subatómico y todas las reglas que implican la distribución. Ahora bien, dentro de la distribución electrónica nosotros tenemos varios científicos que hicieron sus aportes en cuanto a este tema. Tenemos el principio de constitución de Aufbau o la regla de Hund, que es la regla de la distribución de los electrones a nivel subatómico, cuando estamos haciendo o realizando las configuraciones electrónicas de manera gráfica. También vamos a ver el aporte del principio de exclusión de Pauli y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Todos esos científicos dieron sus aportes. Entonces, en cuanto a la parte específica de la mecánica cuántica, esta se fundamenta en los estudios o en los postulados realizados por Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger fue quien se encargó de estudiar específicamente la ecuación de la onda. Y la ecuación de la onda, como resultado, trajo la distribución específica de los electrones basados en los cuatro números cuánticos. Y los cuatro números cuánticos son los siguientes: N, L, Ml y Ms. Vamos a hacer de manera detallada un pequeño recuento acerca de ellos. N me indica la cantidad de períodos en lo que se encuentran todos los elementos que conforman la tabla periódica. Entonces, si nosotros observamos la tabla periódica tiene 7 periodos, o sea, va desde el periodo 1 hasta el periodo 7, y n me representa el número cuántico magnético, el número cuántico principal que representa los periodos. Ahora nosotros pudiéramos representarlo de manera gráfica, tomando como ejemplo un pequeño diagrama de contorno de un átomo, donde nosotros tenemos que un átomo está conformado por un núcleo, por varias capas. Esas capas nosotros las podemos denominar niveles o períodos.
y dentro de esos periodos están distribuidos específicamente los electrones que conforman ese átomo. Entonces, esas capas o niveles lo podemos también representar como K, L, M, N, O, P, Q y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, el número cuántico principal nos representa los 7 periodos de la tabla periódica y van desde el periodo 1 al periodo 5. Para el número cuántico del momento angular, o L, este específicamente nos detalla o nos describe la forma de los orbitales a nivel subatómico y vamos a representarlo mediante los diagramas de contorno. El primer diagrama de contorno en el plano tridimensional vamos a tomar como referencia el más básico, que corresponde al subnivel S. Está específicamente representado por una esfera. Esa esfera, a medida que va aumentando en el número o en el nivel energético, se va haciendo más grande. Entonces, ese es el diagrama de contorno que me representa para sus niveles para un elemento que se encuentre en el bloque interno, en el bloque de transición. Nosotros tenemos una representación de aspas. Entonces, de esta manera se pueden representar los diferentes subniveles de los diferentes periodos. Bien, entonces, eso me representa específicamente el número cuántico del momento angular. Es importante señalar que el número cuántico del momento angular también se pueden calcular valores, unos valores específicos dependiendo del nivel. L depende de N. Entonces, hay una pequeña ecuación que me lo representa, que es N menos un valor, y eso me va a dar el valor de L para cualquier subnivel. Bien. Ahora bien, ¿cómo nosotros pudiéramos calcular los valores de L para cada subnivel? Atendiendo el criterio de los 4 subniveles que tenemos, podemos calcularlo. Si tomamos como referencia el nivel 1, el valor de L para S es igual a N menos 1, o sea, 1 menos 1, que es igual a 0. Si tomamos el valor de L para P, será 2, nivel 2 menos 1, será igual a 1. El valor de L para D será 3 menos 1 igual a 2. El valor de L para F será 4 menos 1 igual a 3. Entonces, eso es la forma específica que ya están aquí representadas mediante los diagramas de contorno. Ahora bien, esos valores se utilizan más adelante para la parte de el cálculo de la cantidad de orbitales de un elemento en específico. Es decir, de manera resumida, el número cuántico del momento angular me da el valor de L y con el valor de L yo calculo la cantidad de orbitales. ¿Qué son los orbitales? Los orbitales vienen siendo la casita donde se ubican los electrones. Entonces, dependiendo de esa distribución de los electrones, así lo vamos a distribuir aplicando el principio de Hund, que establece el llenado o la distribución de esos electrones en los orbitales. Entonces, esta parte es muy importante para nosotros poder comprender a nivel de los orbitales para los alquenos. Esa es la primera parte. Bien, en cuanto a la parte del número cuántico magnético, específicamente, este nos da las orientaciones de los orbitales. O sea, puede tener una orientación que va desde menos L más L menos L, pasando por 0 hasta menos L más L. Esos son los valores que nos indican las posibles orientaciones en el plano tridimensional. O sea, que puede ser positiva y puede ser negativa. Ahora bien, ms, o el número cuántico de spin específicamente, nos expresa el giro
del electrón sobre su propio eje, que en este diagrama lo podemos representar. Si gira para acá, para la derecha, y si gira para la izquierda, en el sentido de la manecilla del reloj específicamente, cuando es positiva es más un medio, cuando es negativa es menos un medio. Entonces, tomando como parámetro esa explicación de los 4 números cuánticos, ahora vamos a ver la creación o cómo nosotros podemos diseñar la configuración electrónica. Y en este caso vamos a tomar como referencia un alqueno, uno de los alquenos más básicos, que es el C2H4 o denominado eteno. Entonces, el eteno pudiéramos decir que es uno de los alquenos básicos que corresponde al grupo de los alquenos. Tiene una característica específica. Nosotros podemos realizar la distribución electrónica del carbono. Vamos a tomar como referencia el carbono. El carbono es Z6, es decir, tiene 6 protones o 6 electrones que serán distribuidos. Entonces, si nosotros realizamos la configuración electrónica, es 1s2, 2s2 y 2p6. Ahora bien, para el subnivel S tenemos que un orbital en el 2s2 es lo mismo un orbital porque pertenecen, o sea, son iguales al subnivel. Pero para el caso del 2p6 tenemos tres orbitales, y en esos orbitales vamos a distribuir los electrones. Pero recuérdense que los electrones, para poder distribuirlos, tenemos que aplicar el principio de Hund. El principio de Hund establece que se distribuyen los electrones de izquierda a derecha con el giro positivo. Entonces, como son 6 electrones, 2p2, lo distribuimos primero de izquierda a derecha, tenemos 5, y tenemos que en el subnivel 1s2 hay 2 electrones apareados. Ahora bien, en esta parte aquí, el 2p2, este es el período, o específicamente, donde nosotros tomamos como referencia para aplicar o explicar la parte que tiene que ver con la distribución o el solapamiento de los electrones o de los orbitales. Entonces, dependiendo de ese solapamiento, es esa parte que nosotros vamos a tomar como referencia para explicar todo lo que tiene que estar o lo que está relacionado en cuanto a la parte de los mecanismos de reacción. Bien, entonces, dentro de esos alquenos, vamos a tomar el mismo C2H4. Vamos a tomar una breve explicación para verlo de manera gráfica. Nosotros pudiéramos directamente hacer una simple gráfica que nos represente ese elemento. Entonces, aquí reacciona directamente Este es más o menos una representación gráfica. Aquí nosotros vemos que esta parte aquí de los enlaces carbono-hidrógeno está representado por un enlace. Ese enlace es el enlace sigma. Y este solapamiento es el que nos representa la reacción entre los orbitales de manera frontal. Y ya esta parte aquí es la reacción del carbono y el hidrógeno. Entonces, ese solapamiento es el que le da sentido específicamente a todos los compuestos orgánicos, o el enlace sigma. Tomando como parámetro esa reacción o ese diagrama, vamos a comenzar ya, para ir concluyendo la clase, a hablar de las reacciones o a describir los mecanismos de reacción. Entonces, es importante describir el permanganato de potasio, KMnO4. El KMnO4 específicamente
Esta es una sal que la pudiéramos representar con la estructura de Lewis de la siguiente manera. Mn, oxígeno, con 4 oxígenos distribuidos. Y esa estructura, de esa manera, a nivel subatómico, se encuentra de esa manera, por hacer una representación, es la que se va a encargar de directamente oxidar el alqueno. Y cuando ocurra esa oxidación, ¿qué ocurre con esos oxígenos? Vamos a ver qué ocurre con esos oxígenos. Entonces, de manera esquemática, la primera reacción es la reacción de hidroxilación. La reacción de hidroxilación podemos representarla de la manera más sencilla. Tomamos un alqueno, lo ponemos a reaccionar con el permanganato KMnO4 en un medio diluido y frío. Ahora bien, ¿qué me da como resultado esa reacción? Esa reacción me da como resultado los denominados dioles, que lo podemos representar de la siguiente manera. Eso me da como resultado la formación de un diol, más el óxido de manganeso 4. ¿Por qué el óxido de manganeso 4? Me da el óxido de manganeso 4 porque en el permanganato KMnO4 el estado de oxidación del manganeso es 7 y me pasa a MnO2, que aquí es más 4. Entonces, ese cambio genera una carga de 3 electrones y ocurre una oxidación. Entonces, por la pérdida de esos 3 electrones, hay 2 átomos de oxígeno que van directamente y reaccionan con el doble enlace, y de ese doble enlace sale un hidrógeno, y ese hidrógeno reacciona con un oxígeno, y por eso se me forma un grupo hidroxilo o un grupo OH, como usted le quiera llamar. Y se forma un precipitado marrón. Este reactivo es un reactivo que es de color violeta y se forma un color marrón, indicando la reducción de permanganato a óxido de manganeso 4. Entonces, para este ejemplo vamos a verlo con una reacción que es la siguiente. Vamos a tomar el 1-propeno, cuando reacciona con el permanganato de potasio, ¿qué me forma? Me forma el siguiente compuesto. Forma 1,2 propano de oro. Más el óxido de manganeso 7, MnO2. Y eso me representa una reacción de hidroxilación. Ya para concluir, vamos a pasar a explicar cuando ocurre la reacción de oxidación específicamente en un medio caliente y en un medio ácido de la misma manera. Entonces nosotros lo podemos representar por la siguiente ecuación general. Decimos que cualquier alqueno con cualquier grupo alifático, cuando me reacciona con el permanganato KMnO4 en medio de calor y en un medio ácido, ¿qué me va a producir? Eso me va a producir una acetona un grupo cetónico más un aldehído. O sea, un grupo cetónico más un ácido carboxílico me va a formar una acetona más un ácido carboxílico.
Entonces, para ver este ejemplo ya, para concluir el video, vamos a tomar como ejemplo el 2-metilbuteno. 2-metilbuteno. Bien, tenemos el 2-metilbuteno. Entonces, cuando me reacciona con permanganato, la MnO4, medio caliente y en medio ácido, ¿qué me va a formar? Me va a formar el siguiente compuesto: una acetona más un ácido carboxílico. En este caso, es reactivo. Entonces, para concluir, es importante decir que la oxidación de alqueno, dependiendo el tipo o el medio en que se encuentre, me va a formar ya sea una acetona o un ácido carboxílico en caso de que la reacción sea completa. Completa cuando se utiliza calor y en medio ácido. Si es de hidroxilación o en medio básico, me va a formar lo que anteriormente habíamos discutido. Entonces, nada, ha sido todo por el momento y hasta luego.